semana pasada compareció ante las comisiones de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, quien ante la severa crítica y cuestionamientos de la inviabilidad de Petróleos Mexicanos por parte de legisladores de oposición, analistas y expertos, afirmó, entre otras cosas, que Pemex no es ningún lastre para el país, ni que deba desaparecer. Sí reconoce que tiene problemas, pero que vienen de la carga impositiva que Pemex tiene. Y es que mire, en el plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias 2019-2023, que fuera presentado el 16 de julio del 2019, se afirmaba que el objetivo de ese plan sería resolver tres problemas prioritarios de Petróleos Mexicanos: la elevada carga fiscal, la deuda y los bajos montos de inversión en actividades prioritarias, y que lo haría manteniendo un endeudamiento neto de cero en términos reales, además de cuidar su disciplina financiera, acelerar el desarrollo de nuevos yacimientos, incrementar e intensificar la actividad exploratoria, incrementando también la eficiencia de sus operaciones y optimizando costos en exploración y producción, también ampliando su capacidad de refinación. Igualmente se presentaron proyecciones de incremento en la extracción de petróleo, de refinación, así como que la empresa buscaría que los esquemas de negocios con el sector privado se basen en acuerdos justos y transparentes. Bien, y mire, no es que se dude de las buenas intenciones del director de Petróleos Mexicanos, pero los resultados de gestión de negocio son muy negativos, pues las pérdidas son multimillonarias y tan solo en los últimos 4 trimestres, como yo se lo mencionaba, la pérdida acumulada ya rebasa los 800,000 millones de pesos. Pero, ¿qué le parece si hacemos una revisión certera y con cuentas claras con un experto que da seguimiento cotidiano a los resultados y operación de Petróleos Mexicanos y de quien le comparto una semblanza? Edgar Ziegler, reconocido periodista en las áreas de negocios en medios como Expansión, El Financiero, El Universal y ahora haciendo periodismo de investigación para la agencia de información y análisis Red Intelligence, que se especializa en dar seguimiento a empresas que emiten deuda y que se encuentran en mercados emergentes en Latinoamérica, Asia, Europa y África. Lleva 4 años cubriendo el sector energético, en especial a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Edgar Ziegler, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte aquí en Cuentas Claras. Agradezco el tiempo que nos dispensas para esta entrevista. Mi querido Edgar, el plan de negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023, ya hacia el cierre de este 2020. Primer pregunta, van dos, van dos preguntas ahí. La primera, ¿llegaremos a ese 1.928.000 barriles diarios de extracción de petróleo? Y la segunda, ¿qué tanto el plan de negocios de Petróleos Mexicanos tiene credibilidad en razón de atraer, por ejemplo, a inversionistas? Pues Raimundo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y vaya, creo que es una pregunta que desde que inició esta administración nos hemos hecho, si realmente es posible pensar que Pemex puede elevar su producción de petróleo tanto tras casi 15 años que ha tenido una debacle, obviamente, en la producción. Se ve muy difícil. La verdad es que hasta ahora los datos que nos han mostrado no muestran que pueda tener la capacidad Pemex de llegar a esos números para finales de este año, menos para finales del sexenio, que está pensando en más allá de los 2 millones de barriles. Y esto obviamente compromete la viabilidad de la empresa en el mediano plazo, debido a que depende mucho de los ingresos que obtenga, tanto por la extracción como obviamente por la exportación de petróleo. Entonces, es probable que veamos un aumento, sí, en los siguientes meses de la producción, pero dudo bastante, Raimundo, que esto pueda darse a los niveles que ellos están dando, ¿sabes? Sí, ahora bien, Edgar, si bien es cierto que en este año de una crisis inédita, en donde incluso hubo que no solamente bajar drásticamente por los acuerdos con la OPEP la producción mundial de petróleo, sino también los precios, incluso llegaron a tocar en los mercados de futuros cero. Con respecto al precio, Edgar, tu seguimiento cotidiano pues nos hace ver la alta volatilidad que tiene esta materia prima y la lenta recuperación que tiene el mundo que consume mucho petróleo. ¿El consumo de petróleo de exportación de México está asegurado? Y segunda pregunta,
¿Es en este sentido la exportación de petróleo para México, en voz de Andrés Manuel López Obrador, el dejar de hacerlo para tener soberanía energética? Vaya, ese segundo punto, Raimundo, es el que todavía creo que nos cuesta a muchos realmente creer que la administración, que el gobierno, que sobre todo el Estado mexicano esté preparado para hacer una transición de tal tamaño a decir, ya no vamos a exportar nuestro petróleo. Realmente, como tú habrás visto en innumerables ocasiones, dependemos mucho de los dólares que nos caen justamente a las cuentas de lo que se vende de crudo al exterior. Empezando nada más por el punto que decías, ¿cómo irán los precios? Pues nos espera una recuperación muy grande a lo que viene, ¿no? Ya vemos que en el mundo la segunda oleada de la pandemia de COVID viene en camino. Quizá ya no haya esos niveles de cero o niveles negativos de los precios, pero no veo yo, según lo que he podido ver, precios mayores a los $40 el barril para lo que viene de este año, quizá 45 para el que sigue, y realmente no podemos esperar más de Sí. no podemos esperar, obviamente, perdón, no podemos esperar que se recupere y eso va a afectar a Pemex, ¿no? Pero si además Pemex está pensando en que no va a exportar esos barriles, tenemos que recordar que Pemex es la empresa más endeudada, la petrolera más endeudada del mundo. Realmente tiene deuda denominada casi en dólares, en 100 mil millones de dólares. Entonces, no podemos esperar que se puedan pagar esas cuentas si no estamos vendiendo el crudo al exterior, porque ahí es justamente como llega ese dinero que puede pagar dólar por dólar prestado. Imagínate que tuviéramos que hacerlo todo en pesos, la volatilidad del tipo de cambio acabaría comiéndose a las finanzas de la empresa en muy poco tiempo. Sí, Edgar, quienes te seguimos diariamente en Twitter y obviamente la información que nos compartes, la lectura y el escrutinio que haces respecto de las cifras, ¿qué mención te merece el hecho de que en estos proyectos que se presentaron del Plan Nacional de Infraestructura haya 4 proyectos de petróleos mexicanos por 63.780 millones de pesos y según esto sería en alianza estratégica con el sector privado? Mi pregunta es, ¿el sector privado está convencido, a pesar de pues estas simulaciones y fintas que se hacen de que si va para atrás la reforma energética, que si también los órganos autónomos en verdad son autónomos, de verdad el sector privado le entraría con petróleos mexicanos en proyectos como estos? Realmente se ve difícil, Raimundo, pero sobre todo porque más allá, mira, el sector privado, hay muchas empresas que en todo el mundo que están siempre acostumbradas a lidiar con gobiernos de esta índole. La verdad, y no es la primera vez que vienen a México a invertir, dependiendo de quizá gobiernos que eran más cerrados, todavía donde no había la reforma energética, venían a invertir con Pemex. El problema es que lo único que nos presentaron fue un cuadro donde se pueden leer ambiguamente los proyectos que tiene Pemex ahí presentados. Hay que ver los términos, hay que ver simplemente qué es lo que quieren, qué significa participación conjunta. No es lo mismo decir que van a tener un control compartido o que van a ser los privados quienes van a controlar y poner el capital mientras Pemex se queda con los activos, a decir que Pemex va a controlarlo todo, que es básicamente lo que siempre ha hecho como empresa monozómica para varias pymes y para varias proveedores de servicios de petroleros en el país. Entonces, el decir que vienen estos 4 proyectos, además, de verdad tienen que concretarse. Estamos hablando de 2 son para refinerías. Por ahí mencionaba la refinería de Cadereyta, justamente necesita rehabilitación de una de sus plantas coquizadoras que ayuda a que el combustorio, que es una mezcla al refinar, es algo muy básico que queda del petróleo y no se usa para muchas cosas, y ese tipo de plantas ayuda a exprimirlo todavía más para poder sacar gasolinas que son de mayor valor. Tú ya está en el mismo sentido. La coquizadora que se compró durante el sexenio pasado, que recordaremos algunos, vino desde muy lejos y en carretera cruzando, digamos en un teatro, porque al final de cuentas sigue sin servir. Estos 2 proyectos se llevan casi la mayoría de la inversión que se tiene planeada en eso. Y de nuevo, Raimundo, no sabemos realmente cómo es que van a querer hacerlo. Entonces, para muchos es muy fácil suponer y ver que realmente la inversión privada que va a venir va a ser muy poca
y eso todavía falta ver quién se anima, porque el riesgo hoy es bastante con Pemex. Caray, Edgar, ante bajos precios del petróleo, ante estas dificultades financieras que se han tenido para hacer frente a la deuda y que se ha tenido que reestructurar y ahí pateando el bote hacia adelante, ¿cómo ves venir los resultados financieros de Petróleos Mexicanos la semana que viene? Van a ser todavía muy difíciles, evidentemente. Realmente es muy sencillo ver las estadísticas de Pemex, el consumo de sus gasolinas, de la gasolina en general, y por ende casi toda la que vende Pemex no se ha recuperado. La gente obviamente está saliendo, ya no estamos en el agujero que vimos en marzo, en abril, en mayo, pero realmente todavía es muy complicado. Y el problema es que Pemex se ha dedicado todavía a meter más dinero, ¿no? No podemos llamarle tanto inversión a algo que no sabemos que está generando valor para la empresa, ya sea en la exploración y producción de petróleo, ya sea en las refinerías, ya sea en los fertilizantes, petroquímica. Realmente no estamos viendo cómo se está pudiendo mejorar la perspectiva para Pemex en los próximos meses. Y sí, creo que decir que esperamos un mal resultado quizás no sea suficientemente claro, porque vaya, si lo supiéramos sería adelantar cosas que no podemos con el mercado, pero realmente no podemos esperar que haya una recuperación de lo que está haciendo Pemex y el conjunto de lo que viene de este año y lo que se vio el año pasado, que tampoco fue nada bueno. Está poniendo en mucha tensión la perspectiva de Pemex, ¿no? Yo los invito ahora que vean sus resultados, además de los ingresos, además quizá de la pérdida neta, que es verdad, se junta con un tipo de cambio que no va a ser favorable quizá para la empresa. Nos fijemos en cómo están sus ingresos antes de impuestos, y que además veamos cómo está su flujo de caja, porque eso es lo que nos va a dar una mejor visión del desempeño que está haciendo la empresa, y a ver qué tanto dinero tiene para cumplir con sus tenedores de bonos, con la gente a la que le debe en los mercados financieros, porque ahí vamos a ver si el gobierno va a necesitar darle más apoyos a Pemex. El director de Pemex decía en la comparecencia que mencionaste, Raimundo, que realmente el gobierno no le da dinero a Pemex, ¿no? Creo que es una forma un poco maniquea de utilizar las cifras, porque realmente hay mucho apoyo que se le está dando a Pemex y es probable que requiera mucho más en lo que viene de este año y el que viene, además. Finalmente, Edgar, ¿habrá gasolinazos o sí nos cumplirán con que no habrá gasolinazos? Yo creo que sí van a cumplir, Raimundo, la verdad. El término gasolinazo, en el entendido de ya no van a subir los precios de la gasolina, ya sería absurdo que subieran los precios teniendo en cuenta los niveles en los que está ahorita el precio del petróleo. Realmente van a subir poco, van a seguir con esta tendencia de seguir recaudando lo máximo del IEPS. Eso es verdad, tampoco van a bajar, no lo esperemos, aunque pudiera haber bajado este año. El gobierno decidió tener esta política que, hay que decirlo, beneficia obviamente a las finanzas del país, quizá no a los automovilistas, pero bueno, al menos ahí hay un beneficio para las finanzas. Sí. Pero ya no debemos estar pensando en si hay gasolinas o no. El problema es que está haciendo mucho gasto de dinero en el tema de refinación, que pudiéramos estar invirtiendo mejor en otras cosas, o incluso en la misma refinación, pero no se ve realmente la claridad con la que quiere operar Pemex. Tú seguramente tendrás esta visión. Pemex se está preocupando mucho por qué tanto produzco, por el tamaño de la empresa que es, cuando debería pensar en la rentabilidad de lo que hace, que cada litro de gasolina que venda sea beneficioso. Edgar, muchísimas gracias, te seguimos en Twitter, @Edgar Ziegler, como siempre todos los días, y hoy especialmente agradecido contigo por esta entrevista. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Raimundo. Bueno, pues de ninguna manera los mexicanos queremos ver quebrada una empresa que ha provisto de recursos al presupuesto de gastos del país, pero tampoco queremos ver deteriorado el nivel de bienestar y presente y futuro de los contribuyentes, canalizando cada vez en mayor cuantía recursos de nuestros impuestos a proyectos inviables y que generarán mayor deterioro ambiental. Si nos permite, vamos a un breve corte y regresamos con más suertes claras. Y les recuerdo nuestras redes sociales, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.